Inestabilidad. Bueno, y es que hay quienes en estos días de cambio de estación, en estos meses de refranero español, en abril aguas mil, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, bueno, pues eso, que hay personas que no lo pasan nada bien porque padecen de brontofobia, fobia a las tormentas. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla. Ya no sabe a pecado. Y sobre este tipo de fobia vamos a indagar un poco más, y qué buen día hemos elegido, por la que ha caído hoy en el centro peninsular y en otras comunidades. Queremos saber qué es lo que supone para las personas que padecen este tipo de fobia. Por eso está al otro lado Sergio García Soriano, psicólogo clínico. Hola Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, cuando hablamos de fobias, astrafobia o brontofobia, como términos no son los que más escuchamos, pero por tu experiencia en consulta, ¿sí son de los miedos más corrientes que puede tener alguno de tus pacientes o no? Sí, no es infrecuente y aunque ellos consultan por una ansiedad generalizada, dentro de esta ansiedad pues pueden aparecer este tipo de miedos. Es extraño que alguien consulte única y exclusivamente por astrafobia o por brontofobia, pero sin embargo sí que hay una serie de vicisitudes, una serie de problemáticas y entonces aparecen también esta. Claro. En estos días de lluvia, Sergio, o truenos o tormentas eléctricas, ¿quiénes son los que más las sufren? ¿O quiénes son los que más temor les da o tienen a estas cosas? Pues aquellas personas que ya tenían fobias de antes o aquellas personas que ya estaban irritables o que ya tenían un cuadro de ansiedad generalizada. Por lo tanto, son personas que previamente ya tenían un temor al descontrol o un temor a la incertidumbre. ¿Puede ser que los niños y los animales, por según he ido leyendo, son los más propensos a sufrirlo en principio y luego quizá, bueno, no sé? Cierto. Los animales tienen además una acústica diferente y por lo tanto son más sensibles frente a determinados sonidos y además pueden tener un, entre comillas, sexto sentido que un poco les pone en preaviso. Y con los niños, ahora iremos a su origen, también sucede con muchísima mayor frecuencia porque tiene que ver con un miedo atávico que tenemos a las tormentas y que en la historia de la humanidad han estado muy presentes. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que hubo un momento en el que todo lo atribuíamos a un pensamiento mágico animista y pensábamos que estaba producido el viento por un ánima que movía las flores, que movía los árboles. Poco a poco el ser humano comienza a tener un pensamiento que no es tanto mágico animista, sino que es científico. Pues esto mismo que sucedió a lo largo de la historia de la humanidad también sucede en la evolución del niño al adulto, de tal manera que para los niños es más fácil el pensar que a partir de que viene una tormenta va a pasar algo catastrófico y no llegan a ver que no tiene que ver tanto con temas emocionales, sino que la ciencia nos dice que no hay que tenerle ese miedo, que la estadística no dice que vayamos a morir o vayamos a ser dañados. Claro, cuando uno es niño, pues ya se sabe. Lo que pasa es que cuando luego eres adulto, Sergio, por mucha ciencia que le pongamos a la hora de explicar a alguien que tiene miedo a las tormentas, le podemos dar una enciclopedia de ciencia y aún así el que le da cosilla, como que le da un poco igual la ciencia. Si hubiera que buscar un motivo... bueno, claro, el ruido es muy ruidoso y eso, hombre, siempre desconcierta. Puedes tener miedo a que te caiga un rayo encima. Ahí si quieren le pasamos con un estadístico para que le diga las pocas probabilidades que hay de que eso suceda. Pero si hubiera que buscar motivos, además de ese miedo atávico, no sé si desde el punto de vista psicológico es fácil encontrar alguno o no, Sergio. Bueno, cada persona tiene unas emociones y unos sentimientos. Entonces, en análisis, en psicoterapia, lo que uno trata es de ver el origen, además de en la generalidad, en la particularidad. Entonces, habría que ver para esa persona qué está sucediendo, para que dé una respuesta
con una impronta tan fuerte frente a una cuestión que a priori no tendría por qué desencadenar tantas consecuencias o tanta sintomatología. Entonces habría que analizar caso por caso para ver qué está sucediendo, porque como muy bien dices, una cuestión es la racionalidad o la estadística y otra es cómo yo me siento o cómo yo me emociono o cómo yo me comporto frente a un miedo que tengo, que muchas veces son irracionales, entre comillas, y obedecen a una lógica que no tiene que ver con la del sentido común. Claro. ¿Puede también estar vinculado a algún trauma o no sé? Bueno, cuéntanos, ¿te ha llegado algún caso a consulta de este tipo? Sí, puede estar llevado por un miedo vicario. ¿Esto qué quiere decir? Ahora que está tan de moda este término, pues que lo haya escuchado, lo haya visto en otras personas o figuras representativas para esta persona, de tal manera que si mi padre me cuenta que ha habido, o mi madre, una gran tormenta en su infancia y a partir de ese conocimiento y de esa conversación, pues yo lo puedo también asumir como si fuese propio, de tal manera que al ser humano le llegan las historias a través de otros y a veces los miedos también los heredamos, entre comillas. Entonces tendríamos que ver qué está sucediendo, por qué ese trauma, qué sucedió, si me sucedió a mí. Por ejemplo, la semana pasada tenía un paciente que me describía que cayó un rayo muy cerca de él, ¿no? Y a partir de ahí pues había desembocado en una situación de ansiedad en este momento. Bueno, pues para todos nosotros podemos tener experiencias, ya sean vividas en primera persona o en boca de otra persona muy importante para nosotros, y todo eso pues nos va mermando a la hora de nuestra seguridad y por lo tanto es ahí donde comenzamos a generar una serie de ansiedades. Si alguien sufre esta fobia, que acuda a un especialista, pero si tuviéramos que dar algún consejo, Sergio, de cómo superar ese momento de crisis en concreto en aquellas personas que a lo mejor solo tienen un miedo al 30%, por así decirlo, ¿qué consejo podríamos decirle? Que no sea solo el, venga, que no es nada, tranquilízate. Bueno, pues lo interesante tiene que ver con que uno pueda relativizar y con que uno pueda pensar en no hacerse tanto caso. Entonces, en vez de poner el foco dentro de nosotros, lo tenemos que poner fuera. Es decir, me tengo que concentrar en otra cosa que no sea la tormenta, que no sea el ruido, que no sea la electricidad. Y si yo en vez de estar pensando en eso, me pongo el foco en otra cuestión que pueda tener un placer en ella, me voy a ir olvidando. Lo que suele suceder es que cuando llega la sintomatología, en vez de pensar en cuestiones productivas, ya esa inseguridad me hace que única y exclusivamente ponga el foco en aquello que me repercute, que me perjudica. Por lo tanto, el consejo sería, cambia el foco, vamos a hablar con alguien que nos dé seguridad, llama a tu primo, a tu pareja, a tu padre, a tu madre y distráete, la tormenta pasará y por lo tanto eso te va a hacer bien tener esa seguridad y haber cambiado estratégicamente el sitio donde tú pones tu atención. Preguntarte también, en cuanto a síntomas, ¿de qué manera te puedes dar cuenta de que, bueno, pues estás sufriendo una crisis de este tipo que preguntaba Alfredo? ¿Es algo concreto que puedas diagnosticar que, bueno, pues que tienes esta fobia? Pues cuando tienes un miedo extremo a la tormenta, cuando comienzas a escuchar truenos y a partir de ahí tu imaginación y tus pensamientos se van a la catástrofe. Es ahí que te palpita el corazón y comienzas a respirar más rápido cuando uno sabe que existe esta brontofobia. El tratamiento de choque nunca, ¿verdad? Que tienes miedo a la tormenta, vámonos fuera a la calle con un paraguas a ver si nos cae un rayo. Bueno, eso no. El ser humano es simbólico, por lo tanto no hace falta que se exponga de una manera tan radical siempre y en todo momento. Tiene más que ver con ir analizando e ir generando estrategias para ponerlas en el lugar adecuado, pero no hace falta que uno se envalentone, porque en ocasiones eso puede traer consecuencias negativas sobre su emoción y su comportamiento. Oye, ¿y da más miedo el fogonazo, el trueno, el rayo, el ruido, la luz, la lluvia que retumba? No sé si se puede ordenar lo que puede dar más miedo, o es todo junto simplemente. Lo que he visto en consulta es que da más miedo el rayo. Es como si uno se pensase en ese momento muy vulnerable frente a ello y hubiese un gran descontrol, porque cuando uno escucha la tormenta y escucha el trueno, sabe que ya pasó. Sin embargo, con el rayo, cuando lo ve de una manera tan
cercana, uno es cuando puede tener mayor intensidad en sus síntomas. ¿Y hay alguna manera de distinguir entre un miedo, digamos, normal y una fobia? Bueno, miedos tenemos todos. Por eso. Entonces, la fobia tendría que ver cuando hago evitación. Es decir, ¿qué pasaría? Que estoy continuamente mirando la meteorología y mirando mi móvil para ver si va a haber tormenta o no. Y a partir de ahí, la intensidad que yo tengo con la tormenta tiene que ver con otro tipo de cuestiones. El miedo es prudencia y es, sé que hay rayos y truenos, por lo tanto voy a tomar las medidas necesarias para estar mayormente protegido. Sin embargo, en la fobia hay un exceso, hay una alerta y una sobrealerta que sucede durante la tormenta, pero también anteriormente. Hay un querer evitar esa situación en todo momento, y es ahí donde existe la alerta y donde hacemos el diagnóstico diferencial. Sergio García Soriano, psicólogo clínico. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, chao. Adiós, Carmen. Adiós. Just singing in the rain.